Bueno, mi nombre es Jaime Peire, soy el director del Instituto de Estudios Históricos de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y hoy tenemos eh, el agrado y el honor de estar con la doctora Valentina Irolo, perdón, eh, que es doctora por la Universidad de París I, Panteón Sorbonne, y autora de muchos libros. Voy a destacar solo tres: Funcionarios de Dios y de la República, El abrazo reformador y Estudios sobre el clero iberoamericano. Hay más. También autora de muchos artículos. eh, y directora del doctorado en Historia de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es investigadora independiente del CONICET y es profesora en esa alta casa de estudios de la materia Argentina 1. Eh, la doctora Valentina Orlando nos va a hablar de la provincia de La Rioja en la primera mitad del siglo XIX. Así que después de esta breve presentación, eh, iniciemos el diálogo. ¿Y qué aspectos destacarías como importantes o que vos estás investigando y te resultan relevantes en el armado de la provincia en la primera, de La Rioja, en la primera mitad del siglo XIX, Valentina? Bueno, buenas tardes a todas y a todos, y en especial muchas gracias a Jaime por la invitación. Siempre es un placer encontrarme con vos y Igualmente. aunque sea mediando por este medio, es muy grato que podamos compartir un rato. Te agradezco mucho la invitación, entonces. Eh, bueno, me parece que por ahí es interesante empezar mencionando que la pregunta acerca de cómo es o cómo fue el proceso, qué preguntas me estoy haciendo yo respecto del armado de la provincia de La Rioja, remite a una pregunta más básica e inicial, que es, ¿qué es una provincia? ¿No? Entonces, esta es la primera pregunta que yo me hago de cara digamos, al proceso de conformación del Estado argentino, un proceso que sabemos termina a finales del siglo XIX, pero justamente es muy interesante porque el tema de las provincias implica dos cuestiones. Primero, hay una gran discusión, que ahora van a ser 200 años, digamos, de las independencias provinciales que se declaran en la década del 20, ¿sí? A partir de un episodio militar, que es el levantamiento de Arequito, y otro más, que es la batalla de Cepeda, que dan por tierra el gobierno central. Y a partir de ahí, entonces, las provincias, es lo que solemos decir, las provincias se declaran independientes. Ahora, la pregunta es, ¿qué provincias? Porque hasta ese momento las provincias eran las gobernaciones e intendencias, eran las provincias borbonas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, o podemos, la pregunta sería, cuando estamos afirmando que una provincia como La Rioja, que era una jurisdicción subalterna de Córdoba, se declara provincia, se declara independiente, bueno, ¿qué significa esto? ¿No? Entonces ese es el inicio de mi pregunta. Y empecé un poco a indagar sobre esta pregunta, porque además hay otra discusión que está detrás, que a mí me fue puesta de relieve justamente en la defensa de mi tesis hace muchos años, que es, bueno, yo hablaba de la provincia de Córdoba y de la independencia de la provincia de Córdoba, y se me cuestionó que por qué yo hablaba de Córdoba como un estado provincial, ¿no? Porque esto implica muchas más cosas. Entonces, en realidad, la pregunta sobre La Rioja y sobre la construcción de la provincia de La Rioja me hace o me lleva por caminos que no tienen necesariamente que ver o solo que ver con la provincia de La Rioja, sino con preguntas de orden metodológico y de orden conceptual, para las que yo uso el caso de La Rioja y el caso de Córdoba, que son los casos que yo conozco. Entonces, es muy, muy interesante. Cuando en 1800, la primera declaración de las llamadas independencias provinciales, ¿no? De las como se llaman, se produce en 1815. En 1815, La Rioja, bueno, Córdoba adhiere al proyecto de la Liga de los Pueblos Libres y declara su independencia. Entonces, La Rioja se siente, digamos, con derechos para también declararse independiente, y se declara independiente de su sede, Córdoba, y del gobierno central de Buenos Aires. Pero este proceso
es corto, dura 1 año y medio, luego La Rioja vuelve a ser sujetada a Córdoba, pero a partir de ese momento lo que yo empiezo a ver es que ya hay algunos indicios, primero el uso de un lenguaje político que remite a la idea de soberanía, de la posibilidad de constituirse como una entidad soberana, la provincia de La Rioja, construirse como una entidad soberana, política y soberana. O sea que ahí ya empieza, y ese es un sedimento sobre el que se va a montar la segunda declaración de independencia, que se declara en 1820, cuando muchas ciudades, no solamente en este caso Córdoba, declaran su independencia. Pero en 1820 se produce otro fenómeno que es interesante, que es justamente, las que habían sido cabeceras de gobernaciones e intendencias, también llamadas provincias, objetan la independencia de sus subalternas, porque lo que pretenden es continuar que sus jurisdicciones alcancen a las ciudades que le eran subalternas. Caso de Salta con Jujuy también, ¿no? Claro, el caso de Salta con Jujuy, el caso de el que más conocemos nosotros, ¿no? Digamos, hay una intención por parte de las que habían sido sedes de estos gobiernos provinciales o de estas gobernaciones de reconstruir o reconstituir esos dibujos jurisdiccionales anteriores. Entonces, el caso que nosotros más conocemos es el de la República del Tucumán, digo, el más o el de la República de Entre Ríos, en donde el planteo es justamente la República del Tucumán, Arauz que dice, bueno, llama a Santiago del Estero y a Catamarca a constituir una asamblea constituyente, o sea, una legislatura, un órgano, digamos, de orden legislativo, que decidiera en algunas cuestiones digamos, en acuerdo con el gobernador. De hecho, Catamarca durante 1 año y medio integra un congreso local, ¿no es cierto? Y bueno, lo que ocurre luego es, digamos, conjuntamente con estas iniciativas de constituir ligas o confederaciones o provincias que reunieran más de una ciudad, ¿sí? Porque acá aparecería otra cuestión importante, que es por qué, que también es una de las cuestiones que sobre las que trato de reflexionar, por qué las ciudades o por qué las subalternas, por qué las ciudades se consideran con derechos para declararse soberanas y para independizarse. Y los derechos vienen en realidad de los derechos que tenían las ciudades en el antiguo régimen, en tanto cabezas de repúblicas, digamos, eran pequeñas repúblicas. Entonces, estos son los derechos que se atribuyen a estas ciudades, ¿no? Así que, en realidad, esos son los únicos derechos o es la única marca que reconocen algunas cabeceras a sus subalternas. Ahora, para constituirse en una provincia, para constituirse en un estado provincial, hacían falta otros elementos. Esos elementos tenían que ver con viabilidad económica, por ejemplo, ¿no? Además de una estructura político-administrativa que podía ser, con recursos económicos se podía construir, pero básicamente la inviabilidad de esos espacios, en tanto espacios soberanos independientes, estaba dada por su incapacidad de solventar toda la estructura que tenía, digamos. Esa sería una de las cuestiones. Así que eso, digamos, volviendo a tu pregunta original, un poco lo que yo estoy pensando en este contexto de los 20 es, primero, ¿por qué ciudades como La Rioja, o sea, y sus jurisdicciones, consideran tener derechos para declararse independientes? Y de luego, ¿por qué fueron identificadas esos pueblos como se hacía en la época? Porque lo que es interesante es que yo trato de recuperar el lenguaje de la época. Me parece que es la mejor forma de dar cuenta de lo que está pasando. Y lo que yo encuentro es que en el contexto de esos 20, digamos, entre el 15 y el 20, en realidad desde antes, no se habla de provincias, se habla de pueblos, ¿no? O sea, lo que hay es un reconocimiento de los pueblos. Después la difusión del concepto de provincia para referir a ciudades y sus jurisdicciones o su hinterland va a ser posterior, va a ser en esa década del 20. Y mi hipótesis es que estas provincias están, no voy a decir constituidas, porque eso sería muy fuerte, implicaría un aparato político administrativo, pero están identificadas como tales en el Congreso del 24, ¿no? Allí están representadas las provincias
Y allí, incluso un elemento muy interesante que vos mencionabas recién, Salta y Jujuy, es que Jujuy tiene sus representantes en tanto parte de la provincia de Salta, ¿no? Pero ellos actúan porque esa provincia no se desarma. Esa provincia se desarma en el 35, cuando 34-35, cuando Jujuy se independiza de Salta. Hasta ese momento es una provincia, el caso de Salta, insisto, es un caso particular y muy interesante porque funciona con 3 cabildos muy importantes que tienen participación en la sala de representantes de Salta, que son el de Jujuy, pero también el de Orano. O sea, no es solo ¿no? No es solo Salta. Bueno, es un caso particular. Entonces, mi interés básicamente es ver cómo se va construyendo, además porque La Rioja es una provincia, y por eso me interesa particularmente, que tiene algunas características que se replican en el área del Tucumán, pero que para mí tienen mucha vecindad con otras áreas americanas, ¿no? Es una, es una jurisdicción o es un espacio político que desde el punto de vista político, en realidad, tiene una sede en la ciudad, una ciudad, podríamos decir, bueno, una ciudad que casi no tiene desarrollo, una ciudad que, por ejemplo, las autoridades del Cabildo sesionan en casa de una de las familias más importantes. Entonces no tienen estructura edilicia, no es allí, ahí no se dirime el poder, ¿no? Ese no es el espacio del poder, esa es mi hipótesis también, ¿no? Para espacios como el riojano, como el catamarqueño, no es la ciudad, es el área rural, ¿no? ¿no? No soy yo la única que lo dice para otros casos, pero en este caso, porque también ha sido estudiado en otros casos, ¿no? Pero acá es muy, muy llamativo. Quienes integran el cabildo no están especialmente interesados en permanecer ni en el cabildo ni en la ciudad. Entonces, Ahora, una pregunta para colonialistas, ¿no? ¿Esto tiene que, se nombra en algún momento a los indígenas o esto tiene algo que ver con el dibujo original de las encomiendas o refiere a otro tipo de problemas ya más modernos? el que la ciudad no tenga importancia y tenga más importancia el área rural, no, en este caso justamente, por eso digo que, bueno, yo soy viste que uno se formatea, yo estoy formateada en el siglo XIX, entonces a mí me cuesta mucho ir más allá en lo colonial. Para mí la parte colonial, lo que yo tomo de la colonia es del 18, y el 18 más tardío, ¿no? Sin embargo, hay una cosa, un rasgo, hay algo que generalmente se soslaya, y que es que en el Río de la Plata hubieron 7 mayorazgos. De esos 7 mayorazgos, u 8, no recuerdo, son 7 u 8, pero 6 están entre La Rioja, Catamarca y Córdoba. Y una de las características que tiene La Rioja es digamos, que a partir de muchas encomiendas, de algunas encomiendas, se constituyen mayorazgos. Y estos mayorazgos tienen sobre todo una implicancia simbólica, más que, aunque hay uno muy importante y muy grande, que es el de Sañogasta, el de San Sebastián de Sañogasta, que incluye el Cerro de Famatina y que tiene la familia Brizuela y Doria detrás, y que es un mayorazgo cuyos herederos reclaman hasta 1930, creo, la posesión de las tierras esas de ese mayorazgo. Entonces, esto no es menor, esto forma parte de la estructura, o digamos, tiene mucho que ver con la política y con la forma de comprender lo político en esta región, ¿no? En donde la presencia indígena es súper importante, como vos mencionabas recién, donde hubieron pueblos de indios, pero no son pueblos de indios reconstruidos a partir de pedazos de distintos grupos, ¿no? Después de las guerras calchaquíes y también de las guerras del Chaco, pero en donde todos estos elementos se van conjugando para darle digamos, un cariz diferente, y en donde realmente, digamos, las familias, en el sentido antiguo, en el sentido corporativo, estos actores corporativos que son las familias, son fundamentales, ¿no? Eso lleva también a algunos análisis un poquito simplistas. Digo, hay una gran tradición historiográfica en los estudios riojanos, por supuesto, de quien uno de los representantes más importantes es Armando Bazán, pero más interesante que Armando Bazán, y para mí más importante,
es de la Vega Díaz, que es un historiador de los años 40, ¿sí? Que es maravilloso, pero justamente siempre se habla, o Bazán siempre mencionaba, insistía en esto de las querellas entre los Ortiz de Ocampo y los Ortiz de Ocampo, Villafañe y los Brizuela y Doria, y Dávila, que en realidad son la misma familia, porque simplemente el que toma, el que es el dueño del mayorazgo se llama Brizuela y Doria, pero su hermano se llama Dávila, porque, digamos, es una cuestión de herencia de ese mayorazgo, entonces son los mismos, es la misma familia. Y es verdad que hay querellas, pero hay que ir un poquito más allá de la simplicidad de lo que pudiera llegar a ser una enemistad, ¿no? Tiene que ver con otras cuestiones que, bueno, son un poco las que yo estoy tratando de investigar, ¿no? O que estoy investigando. No te escucho, Jaime. Sí, ahora sí, porque no había destrabado el Sí, micrófono, porque trato de no de trabar el micrófono cuando vos hablas. Decía Jean Bodin que el Estado empieza donde acaba la familia, ¿no? claro. De alguna manera. Entonces, me imagino que en la constitución de la provincia, como Estado, o en el camino hacia la constitución, es donde ya se acaban esta cosa familiar, colonial, de Sí, los Montescos contra los Capuletos, ¿no? Me sí. imagino. Bueno, el límite es ese. El límite en realidad para mí, en lo que es mi análisis, justamente viene bárbaro lo que vos decís, porque en mi análisis, en lo que yo creo en mi análisis, justamente esta década del 20 es la década bisagra, porque es la década en la que ya las familias, no, por lo menos tienen que, hay una cosa que también me parece a mí interesante, vos sos colonialista, entonces por ahí está bueno, para mí tienen que reconfigurarse de cara a algo que ya es prácticamente una realidad, que digamos durante 10 años, que de 1810 o un poquito antes hasta 1820 pudieron pasar por alto, pero ya, digamos, cuando casi todos los países hispanoamericanos e incluso Brasil son independientes, ahí los términos políticos han cambiado. Y esos términos políticos que impulsan incluso al reconocimiento externo de esos espacios, de esas entidades políticas, para dar viabilidad a las construcciones estatales futuras, sean estas confederaciones, ligas, lo que no importaba, pero lo importante es que para poder seguir exportando cueros, para poder hacer tratados, para poder, bueno, se necesitaba tener un formato político, digamos, de otro tipo. Entonces ya diga, este tipo digamos, de formas o de expresiones de la política del antiguo régimen empiezan a decantar solas, digamos, o se transforman, digamos, se van transformando, ¿no? ¿Y cómo se dio esa transición hacia formas más avanzadas, estatales más avanzadas? Vamos a nombrarlas así, si te parece, o decime Sí, no, qué, no tengo, uno qué tiene sería que. pertinente decir. Y eso es otra gran discusión. No sabemos qué sería pertinente decir. Uno utiliza el utillaje que tiene y lo que es interesante es que a veces necesita utilizar algunos conceptos que no son tan precisos, pero que son fácilmente, que permiten comprender al otro de qué está hablando. Entonces, bueno, yo creo que para mí, en realidad bueno, yo estoy escribiendo un libro hace un montón de tiempo que espero poder terminar pronto sobre La Rioja y mi libro termina en los 20, digamos, no en este 24. Ese sería el por qué. Porque a mí me parece que ahí, ya un poquito antes del 24, es ahí donde se produce esa transformación. Y esa transformación tiene que ver con la llegada al poder de Nicolás Dávila. Nicolás Dávila llega al poder un poco impulsado, dicen los historiadores. Es que a ver, es muy difícil, ¿no? Pero aparentemente llega a su primer mandato en la provincia de La Rioja, independiente. El primer gobernador de la provincia de La Rioja, independiente, es Nicolás Antonio Ortiz de Ocampo. Pero tiene un mandato breve, en ese mandato breve es un mandato muy convulsionado, etcétera, y por estas mismas, porque parecería ser que en el 20 es como que, mira, tomando lo que vos decías recién, es como si hubiese estallado esas formas de hacer política antiguas y esa necesidad de adecuarlas a las estructuras, vamos a llamar modernas. Entonces, y el que llega al poder entonces, el que reemplaza a Ortiz de Ocampo,
es Nicolás Dávila. Nicolás Dávila, que es hermano de Francisco Javier Brizuela y Doria, que es el dueño del mayorazgo de Sañogasta. Pero además es militar, y este no es un detalle menor, y además de haber sido militar y haber estado en el cruce de los Andes, haber ayudado al ejército, digamos, haber participado en el cruce de los Andes, lo que dice la biografía, yo no he encontrado documentos todavía, espero encontrar en algún momento, pero no es tan fácil, es que es puesto por Quiroga, ¿no? Entonces acá aparece Quiroga, que es en sí mismo otro tema, ¿no? Porque incluso se habla de Quiroga como que en algún momento fue gobernador de la provincia y él nunca fue gobernador de la provincia, lo que él fue ay, siempre olvido cómo ese es el cargo colonial, encargado de Plaza de Armas, jefe de la Plaza de Armas, o sea, él tenía el mando de la provincia, pero no por haber sido elegido gobernador, sino porque era quien cuidaba militarmente a la ciudad de La Rioja y su jurisdicción, obviamente, ¿no? Entonces, me parece que el momento es ese, es la llegada de Nicolás Dávila, que cambia el perfil político y que va a tener otras implicancias. A partir de ahí me parece que se abre otro capítulo, ¿no? Que no es un capítulo, por lo que también, por lo poco que he podido ver, no es un capítulo más ordenado, no es que llega Nicolás Dávila como puede haber en Espejo, te digo, en Córdoba la llegada de Bustos al poder en 1820 implica en realidad un ordenamiento, un reglamento provisorio, un ordenamiento en muchos niveles, pero no tiene que ver con la llegada de Bustos, tiene que ver con lo que Córdoba ya era. O sea, Bustos en realidad casi gobierna poco, está poco en la ciudad, está mucho tiempo en la frontera, tratando de proteger la frontera por distintas invasiones, carrera, en fin, ¿no? Y bueno, sin embargo, la ciudad continúa, pero continúa porque tiene una élite que es una élite que ha sido élite político, burocrático, administrativa durante la colonia y que ya sabe qué hay que hacer. La Rioja no es el caso, ¿no? La Rioja, los que saben qué hay que hacer están en la zona rural, administrando. Digamos, si vos me decís la preocupación que tienen los riojanos en este periodo es hacer funcionar las minas de Famatina. Y la preocupación que tienen desde hace mucho tiempo es un poco lo que la revolución va a querer, es que las minas de Famatina reemplacen un poco a las potosinas, pero después lo va a querer también el Congreso del 24. O sea, la preocupación de los riojanos no es construir un aparato político-administrativo, sino hacer viable este otro proyecto que les permitiría entonces, me parece a mí, acompañar lo político-administrativo. Claro, y cómo sería esa transición hasta llegar Facundo Quiroga, aunque Facundo Quiroga no tuviera el poder institucional, pero sí, o la autoridad, vamos a decir, institucional, pero sí un gran poder y ascendencia dentro de la provincia. Habría ¿cómo sería? Es una transición hacia una supuesta modernidad eh, o hacia un régimen de caudillos eh, no tan moderno? O, Sí, ¿cómo lo ves vos eso? O sea, mira, ¿qué significado tiene este periodo entre el primer gobernador que, que podríamos decir que trae cierta estabilidad, que consagra la estabilidad que logra la provincia hasta que llega Facundo Quiroga? sí, en realidad lo que ya te digo, es un tema en sí mismo. Yo tengo algunas ideas, pero no quiere decir que son ideas, entonces hay que tomarlas en ese plano, ¿no? Yo creo que en realidad, como te decía antes, la cuestión es hacer funcionar, es hacer viable la provincia económicamente. Y las minas forman parte de los proyectos de Facundo Quiroga. No están por fuera de los proyectos, no están por fuera. Él tiene mucho interés y tiene inversión, invierte en eso también, ¿no? Y tiene, ya te digo, interés, y eso implica, y además de eso, él tiene, y esto tampoco es menor porque me parece que la estabilidad y la viabilidad de La Rioja depende en gran parte de sus vecinas. Entonces depende de San Juan, depende de Catamarca, depende, ¿por qué? Porque históricamente perdón, La Rioja, Catamarca también, pero La Rioja, su comercio, mira, me pasó una cosa, cuento una anécdota de estar investigando que me parece que es interesante.
Yo estaba leyendo ni me acuerdo exactamente qué eran, pero estaba con documentos, no me acuerdo si eran, quiero decir, documentos de Cabildo, del AGN, o era yo creo que sí, no recuerdo exactamente, o vinculados a las minas de Famatina, porque también trabajé eso. Y entonces encontraba con insistencia, sí, vamos a llevar tal cosa al puerto, y el puerto, y el puerto, y yo decía, pero por los ¿Cuál tiempos. puerto? Claro, no, pero más en un momento digo, no puedes. Para mí el puerto era Buenos Aires, en mi cabeza porteñocéntrica. Y resulta que no era el puerto de Buenos Aires, era ¿Y qué puerto era? Copiapó. Copiapó, Copiapó. claro. O sea, el puerto más cercano, ese es uno de los más cercanos, pero que históricamente ese camino, que es el camino del descampado, que estudiaron muy bien Silvia Palomeque y Asadurian, ese es el camino que tomaba, la ruta del ganado que se engordaba en Mendoza, en San Juan, el padre de Quiroga era sanjuanino, la familia Quiroga sanjuanina, digamos, de origen. Entonces, ese es el camino que tomaba el ganado y el comercio que pudieran hacer, que básicamente era ganado. Tampoco hay algo que no conozco, tampoco encontré trabajos que hablen mucho, es sobre el volumen de ganado. Porque cuando estamos hablando, hay un trabajo muy lindo viejo, pero muy lindo, de Miguel Rosal con Roberto Smith, que que creo que salió como un cuaderno de estudios del Raviñán, y no recuerdo bien, yo lo uso, lo damos incluso en clase, que habla de los flujos comerciales y de los caminos, ¿no? Y ahí, bueno, hay algunas tablas que Miguel Rosal, con, con ese trabajo prolijo y obsesivo que es tan, digamos, genera insumos muy útiles en ese momento, pone unos cuadros, y en esos cuadros se puede ver que no podemos saber la cantidad de cueros de origen riojano que salía por el puerto de Buenos Aires. Aparentemente no es mucho, el volumen no es importante. ¿Qué es lo que dice Silvia Romano para Córdoba? Bueno, ¿cuántos cueros? ¿Cuánto es la producción de cuero? ¿Cuántos son los cueros del interior que salen por Buenos Aires a partir del momento en que los cueros empiezan a ser un producto importante de exportación y que van a permitir el despegue del litoral y de Buenos Aires? Y muy poco, digamos. Bueno, y una pregunta amplia, para ir terminando, pero una pregunta amplia. Yo lo que veo es, por lo que vos me estás diciendo, y claro, una mirada un poco más colonialista, aunque yo estoy trabajando temas de la independencia, pero siempre vengo desde ahí. Lo que yo veo, eh, entendiendo lo que vos decís de la importancia del aspecto económico, de la autofinanciación, para armar la provincia de La Rioja en la primera mitad del siglo XIX, lo que veo es que después de que, de que en la época colonial un poco Potosí deja de ser o vamos a ponerlo al revés, La Rioja pasaría a pertenecer más al espacio de Buenos Aires que al espacio de arrastre de Potosí. Ahí hay un escape que no es tan así, digamos, hay un escape hacia Chile para una autofinanciación que permitiera una autorreferencialidad. Eso es lo que yo veo de lo que me estás diciendo. Y no sé si eso y ahora va la pregunta, no sé si eso finalmente en la primera mitad del siglo XIX, no digo que se haya logrado, pero se vio en algún momento, bueno, ahí está dibujado y vamos hacia allá. No sé si esto es... Mira, lo que vos decís me trae a colación una tesis doctoral de un chico que trabaja conmigo, que espero que defienda pronto, trabaja sobre Jujuy, entre Hay unos 1830. cuantos que trabajan con vos. Sí, bueno, pero él trabaja algo interesante vinculado a lo que vos mencionás. Él trabaja, bueno, Jujuy entre 1835 y 1860. Y a raíz también de una tesis que se defendió hace poco de Manuel Parrado, que trabajó en Tucumán. Bueno, en fin, una serie de lecturas, bueno, es el área que yo trabajo. Yo creo que hasta la coalición del norte, a partir de esto, o sea, hasta 1841, la élite del NOA, los grupos económicos que habían estado vinculados con Potosí, con Lima y con Potosí, porque no hay que olvidar que también al cambiar Buenos Aires, digamos, no solamente la economía
gira, sino que también la sede del poder ha cambiado, ¿no? Y estos son comerciantes del NOA y del centro de las Provincias Unidas, digamos, pero que luego van a ser las Provincias Unidas, que están vinculadas con las élites limeñas y con las élites altoperuanas. Y en realidad yo creo que una de las disputas que tienen a partir de trabajos de Viviana Conti, de estos trabajos que retoman estos trabajos, digamos, ¿no? Me da la sensación de que estas élites del NOA están tratando de imponer, o de, no sé si de imponer, o de, sí, de imponer otro, no solamente una sede económica en Buenos Aires, sino mantener aquellos vínculos y aquella, digamos, salida económica que era colonial, digamos, mantener esas redes y esos vínculos económicos y esas posibilidades económicas de lazos que eran preexistentes a Buenos Aires como capital del virreinato. Y eso se termina, me parece, me da la sensación que se termina en el 41, cuando es derrotada la coalición del norte, que es el último intento, digamos, de este grupo de ciudades y estas élites de resistir el poder, digamos, del centro económico que implicaba Buenos Aires. Y luego se van a unar en un proyecto político que es el de Urquiza, con no mucha suerte, tampoco duró mucho ese proyecto, como para que pudiéramos decir, bueno, digamos, no tuvieron tiempo, pero bueno, digo, después van a empezar a, digamos, tratar de aunar esfuerzos en otro, digamos, tratando de aceptar un poco esto, ¿no? Además, perdón, hay una cosa que no dijimos, pero que es fundamental, que esto se acompaña de cambios en el mapa geopolítico americano, porque Bolivia se constituye como un primer punto, hay una idea de confederación peruano-boliviana, primero con Santa Cruz y después cambia el rumbo porque son Gamarra, digamos, que trata de tomar el poder, después está la guerra del Pacífico, digamos, la guerra que le quita la salida al mar a Bolivia, digo, hay en esa geopolítica también con la que, digamos, estaba ligado el NOA, también cambia. Y entonces eso inevitablemente va a hacer que cambie y después se van fortaleciendo las estructuras confederativas, digamos, ¿no? Y en ese cambio, en ese cambio hacia la década del 40, ¿hay alguna perspectiva, algún horizonte en ese nuevo cambio de lo que La Rioja pretendería ser? ¿Algún proyecto de lo que hacia dónde apuntaría la provincia? ¿O, No, mira, o es todo muy difuso? yo creo que La Rioja encabeza la coalición del norte, ¿no? Porque su gobernador, Tomás Brizuela, es la cabeza visible de esa coalición. En realidad, la coalición del norte pretendía que la cabeza visible fuese Ibarra, pero Ibarra, que era muy bicho, digamos, entonces sabía moverse muy bien y no aceptó. Y creo que después de esa experiencia, digamos, además la historia no sé mucho, muy específicamente, porque ya, digamos, no he estudiado el periodo del 40, mi propósito es después seguir, ¿no? Digamos, pero lo que la historiografía dice es que Brizuela no tenía capacidad política de poder llevar adelante el proyecto. Yo creo que el proyecto en sí mismo no era viable por las condiciones, ¿no? Que tenían. Y además porque perdieron con las armas, básicamente, los aplastaron, eso también. Me parece que no, que ahí justamente hay un proceso de transición hasta la confederación, y que es la confederación que obliga en un punto, porque eso también me da la sensación, ¿no? Como que la confederación es importante para normalizar o normativizar o darle una cierta entidad política a las provincias que habían estado manejándose de una manera más laxa, ¿no? Esto, o de una manera menos institucionalizada, no sé cómo decirlo. Esa es mi Institucional, te iba a impresión. decir. Sí, o sea, la confederación en un punto los obliga desde el punto de vista
digamos, de la necesidad de dictar sus propias constituciones provinciales, aquellas provincias que como La Rioja no la tenían, porque La Rioja no tenía constitución, eso no es menor. O sea, desde el punto de vista político-institucional era muy débil su estructura. Entonces, entonces nos sorprende que fueran otras instituciones como las familias y todo lo que implicaba desde el punto de vista político y económico las que tallaran en la política, dado que, o sea, hay un capítulo del libro que estoy escribiendo que se llama Instituciones de papel, porque realmente eran de papel. O sea, eso es, ¿no? Claro, en verdad, detrás de los papeles estaban los que realmente digitaban la política. Bueno, muy bien. Hemos aprendido mucho sobre la provincia de La Rioja, que a veces eh, uno porteñocéntrico no tiene, no tiene la visibilidad y el conocimiento de las provincias menos conocidas, porque por ahí Salta sí, o Tucumán sí, Santiago del Estero menos, pero Catamarca, La Rioja, San Juan, son menos conocidas. Así que es muy valioso lo que nos has dicho. Y bueno, te agradezco mucho que nos hayas dado parte de tu tiempo y esperamos poder contar con vos pronto. Y bueno, te deseamos que termines el libro lo antes posible, así nosotros aprendemos cómo es de desear eh, las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales de La Rioja que tanto hacen falta saber y que tanto hace falta difundir. Así que muchísimas gracias, Valentina, y nos estamos viendo prontito. Bueno, Gracias. muchas gracias a vos por haberme dado la oportunidad y espero este, haber hecho un aporte y bueno, nada, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.